¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí está nuevamente su psicóloga Isabel Galván con otro tema que pues a mí me parece muy interesante y sobre todo por lo que he venido trabajando del tema de las adicciones y que en un momento toqué la posibilidad de que la adicción pudiera ser una situación que se herede. Entonces, el día de hoy voy a empezar este video con un tema que es sobre la herencia genética y voy a hablar también sobre lo que es la epigenética. Bien, la información genética, pues sabemos que pasa de padres a hijos, pero los últimos estudios nos han revelado que es una carga mucho más grande porque viene hasta de 3 generaciones atrás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada ser humano, que tú, por ejemplo, que estás oyendo, que estás viendo el video, traes la carga genética de tus papás. La carga mitad tu mamá, mitad tu papá. Pero la carga de ellos es de tu mamá, mitad su papá, de tu papá, mitad su mamá. Y así los bisabuelos y los tatarabuelos también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que traemos una carga de 14 personas. Fíjate, 14 personas. Nosotros venimos siendo el número 15 de toda esa carga genética, ¿sí? Y esa información sabemos que se encuentra en el ADN que está dentro del núcleo de las células. El ADN, y es transmitido cuando el ser humano es creado por padre y madre. En el esperma y en el óvulo vienen esas cargas genéticas. Y bueno, las células del óvulo y del esperma son las únicas que traen nada más una sola carga en cuanto a la información del sexo, ¿no? O sea, la mujer trae doble X y el hombre trae XY. Por eso es que el único que puede dar el sexo al nuevo ser es el padre. Si el padre que tiene XY hereda X, mamá ya tiene doble X, van a ser una niña. Si el padre hereda la Y, entonces la Y se pone por encima de las 2X de la madre y va a ser un niño. Entonces, bueno, por eso, contrario a lo que se pensaba anteriormente y que hubo situaciones muy castigadoras para la mujer, porque a veces hasta los maridos llegaban a dejarla porque ¿por qué no me das un nombre para continuar con el apellido y la descendencia? Pues fíjense, señores, resulta que los que ponían el sexo eran ustedes, ¿no? Pero bueno, la ciencia no sabía eso todavía. Bien, entonces vamos a ver que esa carga genética, con todos los descubrimientos de la ciencia, se encuentra que la carga genética se pensaba en un momento que eran hasta más de 100,000 genes los que se transmitían. Pero los últimos estudios que se han hecho revelan que no es verdad. Después dijeron que 30,000. Y ahorita están hablando los científicos que a lo mejor son 20,000 genes los que tenemos. ¿Por qué en un momento le pusieron un número tan elevado? Porque como los seres humanos somos sumamente complejos, no hay un ser humano igual, incluidos los gemelos, y ahorita voy a tocar el tema. Somos tan complejos, bueno, lo que la ciencia creía es tiene que haber millones o miles de genes que puedan explicar el comportamiento tan individual del ser humano. Pero entonces ahora resulta que pues no es así, sí, que pueden ser pocos genes y de todos modos todas esas modificaciones o todas esas características individuales se pueden ir dando, ¿sí? Anteriormente se pensaba que los genes se transmitían de manera totalmente limpia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importaba cuál hubiera sido la vida que hubieran tenido ese padre o esa madre, se suponía que no alteraba en lo más mínimo su genética y que entonces a la hora que ellos procreaban un hijo, los genes pasaban exactamente igual, de limpios, libres de carga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso era lo que se pensaba, que no importaba la vida que la persona hubiera tenido, las actividades que hubiera tenido, las situaciones de estrés, de angustia, de miedo que la persona hubiera vivido. Entonces, bueno, pues era lógico pensar que así fuera porque no había los estudios correspondientes para poder
pensar que era diferente, ¿no? Entonces todo esto empieza a cambiar a raíz de que unos científicos en Europa se dan a la tarea de ver qué pasa, porque resulta ser que al nacer gemelos idénticos y que su mapa genético es idéntico por ser gemelos, resulta que pueden ser idénticos físicamente, tener exactamente las mismas características, pero conforme van viviendo se empiezan a ver diferencias en sus formas de vida. Y cuando se hace nuevamente un mapeo de su genética, se encuentra que los genes no se movieron. O sea, tienen la misma información, tienen la misma secuencia en el movimiento que vemos de esa espiral, tienen la misma secuencia, se siguen reflejando igual, la manera de espejo. Entonces decían, bueno, pues entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque esa diferencia, si nacen iguales, físicamente son idénticos, a lo mejor sus primeros años de vida fueron muy similares porque crecen en el mismo ambiente, no hay alteraciones de uno u otro, pero a través de los años encontramos dos personas físicamente parecidas, pero en cuanto a formas de vida, de pensamiento, de sentimientos diferentes. Entonces esto llamó muchísimo la atención y empezaron a investigar en base a los gemelos. Entonces, una vez que empiezan a hacer eso, empiezan a hacer un estudio que rebasa lo que era la genética. Por ahí de 1990 se da el proyecto Genoma Humano, y entonces la ciencia, bueno, pues vítores y todo, ¿no? Hasta hubo premio Nobel y bla, bla, porque se pensaba que ya se tenía toda la información necesaria para poder conocer la complejidad del ser humano, de cómo el ser humano era, y no nada más de cómo era, sino qué enfermedades podía tener, y entonces poder trabajar con ese ser humano de una manera preventiva para poder evitar determinadas enfermedades. Sí, la ciencia estaba, bueno, vuelta loca porque había encontrado algo muy importante, si era cierto, ¿no? El genoma humano, o sea, cómo leer la genética del ser humano, que, bueno, no soy bióloga, pero lo que he leído, esa genética se basa nada más en 4 elementos, ¿no? Que se van repitiendo, que se van combinando, etcétera, pero son 4. Y dice una bióloga, una científica que he oído, que son como 4 ladrillitos que componen el genoma humano, y que entonces de esos 4 ladrillitos depende de muchísimas cosas para que con esos 4 ladrillos se pueda construir, por decirlo, un pequeño piso para vivir, habitacional, o se puede construir un castillo, y son los mismos 4 ladrillos, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con toda esa genética. Entonces, bueno, fue un boom, pero los científicos a la hora que encuentran ya con ese genoma, proyecto Genoma Humano, encuentran que sigue habiendo grandes diferencias inexplicables. Entonces empiezan a ver que no nada más eso afecta, no nada más son los genes, tiene que haber algo más allá de los genes que provocan que ese ser humano tenga grandes cambios en su vida. Y entonces se van a estudiar historias muy particulares de personas. Por ejemplo, estudian una hambruna que se dio, me parece que en Irlanda, y que entonces mujeres que estaban embarazadas durante esa hambruna tienen mucho sufrimiento porque pasan hambres, tienen mucho estrés, mucha angustia, en fin, o sea, una situación muy difícil porque era un lugar muy alejado, que eran autosustentables, entonces difícilmente recibían productos de otras partes, y cuando la cosecha era mala, pues había hambre. Estas mujeres tienen a esos niños. Los niños ya no pasan hambruna, muchos de ellos se van de ese lugar, y los niños son desarrollados de una manera normal, con buena alimentación, en un ambiente relajado, etcétera, etcétera. Y pues aparentemente todo bien. Esos hijos tienen descendencia, y en la descendencia resulta que se encuentran los efectos de aquella hambruna que vivió la abuela. Y esto pues es un reflector para la ciencia, porque dicen, a ver, ¿cómo? O sea, la que sufrió la hambruna fue la abuela, ni siquiera el hijo, porque el hijo ya vivió en un contexto muy diferente. ¿Qué pasó entonces con el nieto? Y entonces ahí empiezan a estudiar más a fondo, y es en donde empieza a tener una formación la epigenética, y la epigenética se da cuenta que resulta
que las células tienen memoria, ¿sí? Y al tener memoria, la célula pasa a otra descendencia con sus mismos genes que le está heredando, pero con una memoria de lo que esas personas vivieron. Entonces, ¿qué pasa? Que ya una vez que se pasó esa herencia que tuvo que ver con el medio, que tuvo que ver con emociones, que tuvo que ver con vivencias estresantes, etcétera, va a afectar, aunque la secuencia y la carga genética siga inalterable. Y entonces decían, a ver, pero ¿cómo puede pasar esto si no estamos viendo realmente un cambio? Bueno, pues lo que pasaba y lo que pasa, y esto es muy importante que lo podamos entender, lo que sucede es que la epigenética está por arriba de la genética. Epi quiere decir por encima de. Epigenética está por arriba de la genética, y entonces se explica que la epigenética manipula no la información genética, la actividad, como un interruptor que prendemos y apagamos. Y entonces cuando ese interruptor se prende, esa información genética despierta y hay una orden a las células para que funcionen de una manera adecuada o inadecuada. Aquí podemos entender, por ejemplo, el cáncer, que es algo que se está trabajando mucho y se está trabajando en base a la epigenética. Prende eso y entonces si ese encendido que tiene trae una memoria alterada porque los ancestros tuvieron actividades que pudieron ser actividades que pudieron haber dañado la información, la pudieron haber alterado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la orden que da ese switch que se levanta a esa célula que viene con una memoria, entonces va a dar una orden a la célula y la célula va a empezar a tener un crecimiento inadecuado. Ahí se puede entender, por ejemplo, lo que pasa con el cáncer, ¿sí? Entonces, ahí la epigenética empieza a generar toda esta información que es de suma importancia. Y bueno, hasta aquí vamos a dejarlo y en el siguiente video vamos a ahondar un poquito más ya en lo que es la epigenética para que nos hagamos responsables de la vida que tenemos, ¿sí? Bueno, yo espero que esto les haya gustado y que sea la introducción a lo que viene. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.